Bien, dentro de la programación de base de datos vamos a encontrar unas funciones que tienen sus características propias y que son muy importantes, sobre todo para mantener la consistencia de la base de datos. A este tipo de funciones se lo denomina disparadores o trigger en inglés, ¿ya? Por definición, un trigger es un procedimiento almacenado o una función también que está asociado directamente con una tabla, el cual este procedimiento almacenado se ejecuta de manera automática cuando se ejecutan instrucciones que modifican los datos de esa tabla a la cual está relacionada. ¿Ya? Entonces, dada una tabla cualquiera, ¿ya? Dada esta tabla, por ejemplo, es una tabla cualquiera, ¿ya? Y dice que un trigger se ejecuta cuando se modifica un dato de la tabla. ¿Qué significa modificar un dato de una tabla? Es cuando insertamos un dato, estamos modificando la tabla, ya no es lo mismo, va a aparecer una nueva fila, ¿no? Cuando borramos un dato, utilizamos la instrucción delete, o cuando actualizamos un dato. Fíjense, solo por esas tres instrucciones, solo en esas tres ocasiones o situaciones o instrucciones se ejecuta un procedimiento almacenado o una función que está asociada con la tabla. A eso se le llama trigger. Esa es la diferencia con funciones y procedimiento almacenado. El nombre disparador, porque solo se disparan cuando se ejecutan una de estas tres instrucciones, ¿no? Son las que modifican la base de datos. ¿Ya? Los triggers, al igual que los procedimientos almacenados y funciones, se almacenan asociado a una tabla, no a una base de datos. Fíjense que la diferencia con las funciones y procedimientos almacenados están asociados a una base de datos. Los triggers están almacenados para una tabla en específico, ¿ya? Y se lo puede, por supuesto, visualizar en el explorador de objetos, ¿ya? Si ustedes van a la base de datos, miran la base de datos preventa, se van a las tablas que están almacén de ventas, y ahí van a encontrar una entrada denominado disparadores o triggers en inglés, y ahí estarán cada uno de los eh, de los triggers que nosotros vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, insertar detalle, trigger stock de venta, y así puedan encontrar una serie de triggers que vamos a ir nosotros desarrollando en estas dos bases de datos, ya sea en la base de datos demo, en esta base de datos de acá, o en la base de datos preventa. Pero fíjense que cuando abrimos la etiqueta de tabla, dentro de las tablas está almacén, está ventas, y dentro de ventas este trigger está asociado, o estos triggers están asociados solo con la tabla de ventas, ¿ya? Almacén tendrá sus propios triggers y así todas las demás tablas, ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia con los procedimientos almacenados de funciones, es que los triggers están asociados a una tabla y los procedimientos almacenados de funciones están asociados a una base de datos en particular. Entonces, ¿cuándo se activa un trigger? ¿Cuándo empieza a trabajar un trigger? Vuelvo a repetir, es cuando se modifica un dato en una tabla que tiene asociado o declarado un trigger para esa sentencia. Entonces el trigger se dispara. Si ejecuta un insert, si se ejecuta un insert y tiene un trigger asociado a esta instrucción, entonces se dispara y hace ciertas instrucciones, ejecuta ciertas. Cuando borre, también nos le dice, cuando borre un dato de tal tabla, entonces haga tal instrucción.
cuando actualice un dato de una tabla, haga ciertas instrucciones. Y las instrucciones que están dentro de estos triggers puede llamar a función y puede llamar a procedimientos almacenados para que ejecuten ciertos propósitos, ejecuten instrucciones para por un determinado propósito. Entonces, en ese momento, por cualquiera de estas tres instrucciones, se ejecuta el disparador. Fíjense que la sintaxis, al igual que los procedimientos almacenados, al igual que las funciones, su sintaxis es muy sencilla, no tiene nada de complejo. Fíjense, eso es y les vuelvo a repetir, lo importante y lo poderoso que es las instrucciones de base de datos, es que con pocas instrucciones se hacen muchas cosas, ¿no? Entonces, fíjense que es crear el trigger y se le da un nombre, cada trigger tiene un nombre, dice, y se le da el nombre de la tabla, para qué tabla está, y aquí se dice, después de hacer un insert, un delete, un update, o solo para un insert, para un delete o para un update, y aquí vienen las instrucciones que se desea hacer. Aquí en esta instrucción le puedes llamar a una función en un procedimiento almacenado para que haga cierta tarea, ¿ya? En la base de datos. Y para borrar un trigger, al igual que las funciones, en lugar de decir drop function o drop procedimiento almacenado, se le dice drop trigger y el nombre del procedimiento almacenado. Se puede editar, así como también con el editor, se puede editar con alter, se puede editar un trigger también, si es que tenemos alguna modificación posterior y se la puede hacer con la instrucción alter. Fíjense, no hay más, eso es todo lo que se necesita para programar triggers, esa es toda la sintaxis. ¿Ya? Algunas reglas que hay que considerar para la elaboración de triggers o disparadores es que en los triggers sí se pueden declarar variables locales y invocar a procedimientos almacenados y funciones, ¿ya? También pueden ser llamadas las funciones. Los triggers no pueden llamarse directamente, es decir, no puede ser execute tal trigger, sino que se disparan solo cuando se asocia a una instrucción de insert, delete o update, o sea, no pueden llamarse directamente, no se puede. No usan parámetros ni de entrada ni de salida. No se pueden definir sobre tablas temporales o vistas. Y no se pueden crear objetos permanentes en la base de datos, es decir, no puedo crear tablas dentro de un trigger. Dentro de una función y un procedimiento almacenado sí puedo crear tablas, índice, llave foránea, llave primaria y todo lo demás, ¿ya? Sin embargo, acá no se puede hacer nada de estas inducciones. En las operaciones con registro mínimo como select no disparan triggers, es decir, los select no pueden disparar triggers, ¿ya? Y son solo la instrucción, vuelvo a repetir, insert, delete y update. No hay más, solo con esas. Para esas instrucciones están permitidas la ejecución de trigger. Cada vez que ejecutamos un trigger, se crean dos tablas temporales denominadas inserted y deleted, ¿ya? Inserted y deleted, ¿ya? Cada vez que se dispara un trigger se crean estas tablas y no son más que copias de la tabla a la cual está asociada el trigger. Por ejemplo, si tenemos la tabla de sumi con estos atributos, él se hace una copia, ¿ya? De esta tabla con los mismos nombres, ¿ya? Tanto en la tabla inserted, si es que hago un insert y cuando hago delete, se crea la tabla delete y cuando hago un insert, se crea la tabla inserted. Cuando hago un delete, se crea la tabla delete.
Y por cada fila que borre, se guarda aquí una copia exactamente de cómo está. Entonces, si voy a borrar, por ejemplo, esta fila, si yo ejecuto la instrucción delete, toda esta fila se saca una copia y se guarda acá en esta tabla que se llama delete. Si inserto una fila, por decir, inserto esta fila, sea la última a insertar, también se hace una copia en la tabla inserte, ¿ya? Se hace una copia, ¿ya? Ustedes borran esa fila borrada y ya tiene su copia. Esa fila insertada ya tiene su copia. No hay un update, ¿ya? Porque la instrucción update graba, cuando yo hago un update, graba el anterior dato lo guarda en la tabla delete y el nuevo dato lo guarda en la tabla insert. Entonces, el update utiliza las dos tablas, delete e insert. La instrucción insert utiliza la tabla inserted, la instrucción delete utiliza la instrucción delete en la tabla delete. Y la instrucción update usa las dos tablas, inserted y delete. Hay reglas también para usar las tablas inserte y delete. Ambas tablas tienen la misma columna que la tabla asociada al trigger, como les dije anteriormente, son exactamente igual. El trigger puede consultar los datos de las dos tablas, es decir, el trigger como tal puede consultar, puede hacer un cell a la tabla inserte y la tabla delete. Otros procesos, otros triggers no pueden acceder a estas dos tablas, solo el trigger que está en ese momento en ejecución, ¿ya? El trigger, por otro lado, no puede modificar datos en las dos tablas, es decir, esas tablas son solo de backup. Se guardan en insert y se guardan en delete. No puede hacer update ni borrar datos de la tabla delete ni insert. Eso quiere decir esto, el trigger no puede modificar datos en las dos tablas. Cada anidamiento de trigger tiene sus propias tablas insert y delete, por si queremos hacer trigger sobre trigger, ¿ya? Entonces tienen su propio insert, su propio delete. Si un trigger modifica datos de su tabla asociado, esos cambios no se reflejan en la tabla insert y delete de ese trigger. Entonces, el borrado, cuando utilizamos la instrucción delete, se adiciona filas a la tabla delete, ¿ya? De la siguiente manera. Si ejecutamos delete, por ejemplo, así, delete from resume, donde n trae igual a 1, la borra de aquí, fíjense, ya borra la transacción número 1, pero la borra de la tabla, pero se hace una copia de esa fila en la tabla delete. Eso es lo que hace, ¿no? ¿Para qué? Ya vamos a ver después la utilidad de estas dos tablas que son muy importantes para mantener la consistencia de la base de datos, ¿ya? Si hacemos insert, si insertamos un dato a la tabla, estos datos que insertamos a la tabla también son insertados en la tabla insert, es decir, en ambos lados, fíjense. Exactamente, es un espejo, es una fotografía instantánea de la fila. Y también estos datos son utilizados después para otros fines, otros propósitos. Importante que ahora sepan que cada vez que se hace un insert, se hace una copia de la fila insertada en insert. ¿Y qué pasa cuando hacemos un update? Ya se adicionan en ambas tablas las filas, ¿ya? Primero, si cambiamos, por ejemplo, el código del proveedor o del producto de 1 a 2, entonces a la tabla de LED se guarda el anterior valor, el 1, y como se va a actualizar por el 2, entonces en la tabla de insert se guarda 2, lo que dice. Antes el valor era 1 y ahora el valor es 2. ¿Ya? Esto es lo que está sucediendo acá cuando ejecutamos el update. Entonces, él se guarda el anterior valor, el código proveedor era 1, ¿ya? Y
El nuevo valor que estamos actualizando es 2, entonces se guarda en insert. El viejo valor queda en delete y el nuevo valor queda en insert. De cualquier campo, cualquier campo que hagamos actualización, puede ser 2, 3, 4 campos. Lo mismo hace acá, guarda el dato anterior en la tabla delete y en la tabla nueva, mejor dicho, los datos nuevos en la tabla insert. Bueno, las aplicaciones típicas que se hacen con un trigger son las siguientes. Se pueden hacer modificaciones en cascada sobre tablas relacionadas. Esto significa, por ejemplo, en la tabla SUMI, si quiero, mejor dicho, en la tabla almacén quiero eliminar el almacén número 1. Si este almacén tuviera datos en la tabla SUMI, no debería borrarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace en cascada? Es ir primero a borrar en la tabla SUMI todos los datos del almacén 1 y luego borrar el dato en la tabla almacén, ¿ya? Entonces, de esa manera nos permite que la base de datos quede consistente. Deshacer datos que violan la integridad de los datos, ¿ya? También para eso se utiliza. Forzar restricciones que son muy complejas para las reglas y restricciones, ¿ya? Generalmente hay reglas que no se pueden definir en el esquema de la base de datos y se utilizan triggers para validar ciertos valores. Por ejemplo, se podría validar que no se puede emitir donde emiten licencia de conducir, ¿cómo se llama la institución? CEGIP, ¿no? En el CEGIP, una restricción podría ser validar la edad de un ciudadano y decir, podemos poner esa regla a la base de datos. Sí, y pongo ahí calcular edad, si la edad es menor a 18 años, entonces no genere la licencia de conducir. Esto es posible hacer con trigger. Antes de insertar la cédula de identidad, guardar el código, su foto, la licencia, se valida, en la base de datos va y valida que este señor tiene menor a 18 años y automáticamente no lo deja insertar en la tabla de licencias, por decir. Entonces, ese sería un ejemplo para forzar las restricciones. Mantener datos duplicados también es importante, puede validar que los datos no estén duplicados. Mantener con datos derivados, esto también es importante. Podríamos ver, por ejemplo, si tenemos una columna con la edad de la persona y hoy cumplió año, entonces si la today es igual a la fecha de nacimiento o al mes de nacimiento, día y mes de nacimiento, entonces vuelva a calcular la edad, el trigger se dispara y ahora en lugar de tener 20 años ya tiene 21. Automáticamente el sistema lo controla, lo calcula sin que nadie esté interviniendo. La edad, por ejemplo. Puede ser también los intereses cada vez que prestas dinero, un trigger se va a disparar y va a decir tu nuevo saldo y tu nuevo interés, tu nuevo capital es tanto. Automáticamente lo va calculando. Hacer ajustes de registro, ¿ya? También es importante los triggers. Entonces, como verán, muchas aplicaciones, en muchas situaciones se utilizan los triggers y son la herramienta perfecta, vuelvo a repetir, para mantener la integridad y consistencia de la base de datos, de una base de datos, de las tablas, ¿no? Porque están asociadas a una tabla. La diferencia con los PA del sistema de los procedimientos almacenados y los triggers son las siguientes, es que primero los triggers no pueden ser invocados directamente, es decir, no se le puede decir ejecute tal trigger, sino se ejecutan al intentar modificar los datos de una tabla
para la cual está asociada el trigger. Y los disparadores, la diferencia es que se ejecutan de manera automática para cualquier instrucción insert de letra D que esté programada. Vuelvo a repetir, no reciben y retornan parámetros. Los triggers, a diferencia de las funciones posteriormente almacenadas, no reciben ni retornan parámetros. Y como les dije anteriormente, son apropiados para mantener la integridad de los datos, no para obtener resultados de consulta. Están exclusivamente, y el objetivo principal es mantener la integridad de la base de datos. Hay una diferencia también entre las restricciones check que se tienen al crear una base de datos y los triggers, ¿no? Entonces, ustedes al crear la base de datos se topan, ¿no es cierto? A veces ven necesario poner estas restricciones, ¿ya? Decir, el sexo, que es char de 1, solo va a tener dos letras, femenino, masculino, no debe entrar más nada. Entonces, cuando ustedes le ponen la instrucción check sexo in fn, y la base de datos valida que solo tenga fm. Si ustedes ponen cualquier otro símbolo, asterisco, arroba, a, e, i, o, u, el motor de base de datos no le va a dejar insertar esos datos porque está validando que solo en el campo sexo entre femenino y masculino. Lo mismo en estado civil. En estado civil se le dice acá casado, soltero, viudo y divorciado. No hay más, son esas los 3 estados civiles que pueda tener una persona. Y también lo valida, no deja insertar otra letra que no sea. Sin embargo, hay situaciones que no se pueden hacer con check. Con check no puedo, por ejemplo, calcular la edad de una persona. Entonces tengo que acudir a un trigger que diga tu edad sobre la tabla, sobre la misma tabla persona, fíjense. Y digo, después de insertar un dato, una fila a la tabla persona, calcúleme la edad. Y entonces, fíjense que él va y después, como está con un insert, ya ejecuté la instrucción insert, entonces se crea una copia en la tabla insert. Esto de acá, lo que estoy haciendo es leer lo que está almacenado en la tabla inserted. No se olviden, cada vez que ejecute un insert, se guarda una copiecita de esa fila que estoy insertando en la tabla persona en la tabla insert. Y entonces ahí ya yo inserté la fecha de nacimiento y el carnet de identidad. Entonces voy y obtengo la fecha de nacimiento, el carnet de identidad de la tabla insert. Porque si inserte siempre tiene una sola fila, por eso no hay error. ¿Ya? Y entonces la fecha de nacimiento y el carnet de identidad que acabo de insertar, porque acá dice after insert, después de insertar, entonces ya está insertado en esta tabla, una copia. Y voy, obtengo su carnet de identidad y su fecha de nacimiento. Y calculo la edad, fíjense, calculo la edad y digo, la diferencia de hoy día menos la fecha de nacimiento que acabo de obtener de acá, today menos la fecha de nacimiento me da a dar la edad en años, tantos años, dice, ¿no? Entonces dice, actualice la tabla persona con esta variable de la tabla de donde el carnet de identidad sea igual al carnet de identidad que acabo de leer de la tabla inserte, fíjense. Esta es la diferencia entre usar check y usar trigger. Fíjense que puedo hacer más cosas. Acá no puedo hacer esta lógica acá con los checks. Puedo hacer algunos chequeos básicos, elementales, como lo que estoy mostrando acá, pero ya no puedo meter una lógica compleja como la que se hace con los triggers. Entonces, cada vez que yo inserte una tabla, una persona, una fila en la tabla persona, aparte de validar que aquí vaya femenino, masculino y acá C, S, B, D, además la edad, esta edad, él me la calcula inmediatamente. O sea, no necesito que ningún otro programa en Java, en C++ me lo calcule. El motor de base de datos a través del trigger asociado a la tabla persona lo va a hacer de manera automática. Cada vez que inserte, cualquier fila que inserte, él me va a calcular la edad. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia entre estas restricciones check y los triggers. Para eso sirve, fíjense, me va a calcular la edad. Si yo calcularía manualmente la edad, es decir, a ver, saco, hoy es 2023 y naciste en el 2013 o 2003, entonces tenés
20 años. ¿Ya? Puedo equivocarme, acá no me voy a equivocar, lo va a calcular. Para todas las personas le va a calcular exactamente la edad en años. Entonces, como les decía, cada vez que inserte una fila a la tabla persona, se van a disparar estos check y se va a disparar también el trigger, ambos. ¿Ya? La diferencia es que dice las restricciones se comprueban antes de la ejecución de una instrucción, es decir, esto se valida antes de insertar, ya te rebota. Sin embargo, los triggers en este caso se ejecuta after insert, se le digo, después de insertar, después de ejecutar una instrucción insert, update o delete, como acá estoy haciendo un insert, se ejecuta el trigger y me permite hacer el cálculo de la edad. Eso que quede muy claro entre los checks que se generan cuando creo la tabla y los triggers que están asociados a esa tabla que puedo hacer una serie de validación. Y vuelvo a repetir, esto me permite calcular ¿ya? De manera correcta la edad. Entonces, esas son las utilidades que se tienen con el uso de trigger. ¿Ya? Estas son una de las utilidades. Después hay una infinidad de trigger que ustedes pueden crear para hacer ciertos cálculos, después que insertan, después que borran, después que actualizan. Las ventajas entre restricciones y trigger, eh, las comparaciones, ventajas y desventajas de cada una. La ventaja de las restricciones es que son más rápidas que los triggers, o sea, se ejecutan mucho más rápido los checks. Las restricciones no requieren código adicional porque son creadas cuando se crea la tabla. Y es mejor para chequear datos antes de ingresarlo a la base de datos porque se validan antes, los checks se ejecutan antes de insertar. Y los triggers, las ventajas de usar triggers es que son muy flexibles. Los triggers pueden hacer cualquier cosa que se pueda codificar. Podemos llamar a funciones, procedimientos almacenados y poner lógicas tan complejas que cada vez que hago un insert, un delete, un update, se ejecutan esas lógicas complejas. Por eso acá dice son mejor para reglas complejas de negocio que no se pueden expresar como simples restricciones referenciales, tales como las actualizaciones o borradas en cascada. Bueno, acá tenemos una base de datos preventa que ya se las presenté ese otro día, que son las mismas tablas, proveedor, almacén, producto, SUMI, y tenemos la tabla preventa y su detalle de la preventa. Tenemos acá un log de venta que nos dice qué operaciones hicimos sobre las tablas eh, preventa, ¿no? Sobre la tabla preventa. Entonces acá nos piden hacer un trigger que actualice el atributo importe total de la tabla preventa. La actualización de este atributo lo debe hacer cada vez que se adiciona una fila en el detalle de la preventa. Entonces acá este es el trigger que se hace. Dice, cada vez que yo inserte una tabla en la tabla de venta, en el detalle de venta, o sea, cada vez que inserte un producto de la preventa en la tabla de venta, entonces le pongo el nombre acá, se crea el trigger, se pone el nombre del trigger, por supuesto. ¿Sobre qué tabla? Hemos dicho que cada trigger está asociado a una tabla, sobre la tabla de ventas. ¿Para qué instrucción? Cada vez que haga un insert, ¿no? Entonces, como sabemos, cada vez que se inserta una fila en la tabla de venta, se genera una copia de lo insertado en la tabla insert, le decían. Entonces aquí lo que se insertó está acá en esta tabla y como el número de venta es único, voy y traigo el número de venta de la tabla inserted, ¿ya? ¿Ya? Por supuesto acá declaro esta variable arroba número de venta y dice cada vez que inserte debo ajustar el importe acumulado de los productos existentes en la tabla preventa. Entonces voy a la tabla de ventas y veo cuántos productos ya, cuántas filas tiene esto en la tabla para esa venta, porque ya lo tengo de acá, obtuve el número de venta.
y voy select, importe total sumo todos los importes de la tabla de venta para esa venta en particular, y aquí me va a decir cuánto es el importe total de todos los productos que están en la tabla de venta. Y entonces, una vez calculado el importe total, me vengo a la tabla preventa, y este es un dato derivado que es la sumatoria de todas las filas que están en la tabla de venta para esa venta en particular, y acá actualizo ese total para el número de venta insertado. ¿Dónde está este número de venta? Lo hemos extraído de aquí, de la tabla inserte. Entonces, para eso nos sirve la tabla inserte, para saber qué datos se insertaron, cuál es la última fila que se insertó y cuáles son los datos insertados, lo tenemos aquí. Para eso es la copia. Y con esos datos puedo ir a la tabla de venta y leer los datos de la tabla de venta, sumar su importe, pasarle esa variable y ir a la cabecera, a la tabla P-venta. P-venta es la cabecera de la venta. De venta es el detalle de la venta. Y digo, bueno, el total, la sumatoria total de los productos que están en la tabla de venta es la sumatoria que acabo de calcular acá para esa venta en particular. ¿Bien? Entonces, ¿qué está pasando acá? Cada vez que yo inserte una fila en la tabla de venta, se va a actualizar la otra tabla, se llama P-venta, en su importe total. Inserto otro producto, va y suma todo de nuevo y me dice mi nuevo importe total es tanto. Inserto otra fila en la tabla de venta, obtiene el número de venta y va y suma todo lo que está insertado hasta este momento, y ese es el nuevo importe total. Entonces se mantiene una consistencia de la integridad entre el total, la sumatoria total de los productos en el detalle de venta, y en la cabecera se mantiene, es un dato derivado. Este es un dato derivado. Cada vez va y suma y actualiza, suma y actualiza. Entonces, ¿y cuándo hace eso? Cada vez que inserta un dato en la tabla de venta, ejecuta toda esta instrucción. ¿Ya? Ese sería el ejemplo para el trigger. Acá otro ejemplo, hacer un trigger que actualice el atributo importe total de la tabla preventa. La actualización de este atributo lo debe hacer cada vez que se adicione una fila en la tabla de venta. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, nosotros vamos a insertar a la tabla preventa. La preventa es la número 1, Pedro Picapiedra es el cliente, el almacén es 1, get day me saca la fecha del día, y 0 y 0 es el importe total y el importe de descuento. ¿Por qué está 0? Porque no sé qué producto va a ingresar el cliente. Por eso está en 0, 0. En la tabla preventa, en la tabla de cabecera. Bueno, y entonces, como ven, esto quedaría así en la tabla, ¿no? El importe total queda en 0 y el importe de descuento queda en 0, que es esto de acá. Ya, así. Inserto en la tabla preventa. Bueno, yo necesito que cada vez que... Esta es la cabecera de la venta. En el detalle de la venta voy a insertar en la tabla de venta. Para la número de venta 1, que es este de acá, voy a insertar el producto en el almacén 3. Ya, perdón, no es el almacén, para la venta número 1, el producto 3, 2.5, el precio y la cantidad es 3, 2.5 por 3 me da 7.5. Entonces, ¿qué va a suceder? Después de insertar esta instrucción, va a insertar en la tabla de venta, número de venta 1, que debe coincidir con esta. El código del producto es el 3, la cantidad 2.5, el precio 3 y el importe es 7.5. Eso insertamos acá. Entonces, dice, cada vez que insertemos en esta tabla, tiene que venir a actualizar acá el total. Entonces, como hemos hecho un trigger para la tabla de venta, después de insertar o para la inserción, para la instrucción insert, lo que hace es ejecutar el trigger, el que vimos anteriormente, y lo que hace es ir a sumar en la tabla de venta este importe, lo suma. Como hay una sola fila, solamente suma este valor 7.5, esto es lo que hace. Y va y actualiza
como intrusión final, va a actualizar acá el 7.5. Fíjense, eso es lo que hace. 7.5. Perfecto. Y eso es porque inserté una fila en la tabla detalle de venta y va a la cabecera y me dice, entonces me dice, ya tengo un producto para el señor Pedro Picapiedra y ya tiene un total de 7.5 el importe total que va a pagar este señor. Suponiendo que otro producto vamos a insertar, entonces se inserta en la tabla de venta el mismo número de venta, el producto es el 2, 10 de ese producto a 5 pesos da 50. Entonces, como se ejecutó la intrusión insert, se ejecuta el trigger de manera automática y va, lo que hace es sumar esto, porque eso hace este trigger, como vimos anteriormente, sum, el importe, y este es el nuevo importe, la sumatoria de esto será el nuevo importe que se pondrá en la tabla importe total. Ahí está, 57.50, va y suma. Y entonces, cada vez que vaya insertando más fila, esto va a ir aumentando, de manera automática. Entonces, ¿en qué consiste la integridad de la base de datos? En que lo que hay en la tabla de detalle, acá, lo que hay en la tabla de detalle, coincide exactamente con el importe total. De tal forma que mañana cuando me digan, ¿cuánto tiene que pagar Pedro por la venta número 1? 57.50 con seguridad, a veces no tengo que venir a sumar otra vez acá. ¿Ya? Si quiere mostrar el detalle, ahora le muestro el detalle, pero la sumatoria no va a variar y es correcta. ¿Ya? Entonces, cuando vuelvo a repetir, cuando me digan, ¿cuánto tiene que pagar Pedro Picapiedra por la venta número 1? 57.50. ¿En qué fecha se lo hizo? El 18 de abril de 2018. ¿De qué almacén? Del almacén 1. Entonces, esa es la forma en que trabajan los triggers y es para este tipo de situaciones se los utiliza para mantener la integridad entre los datos relacionados entre las tablas que tienen alguna relación. En este caso, la tabla P-venta ya tiene una relación directa con la tabla de venta. Acá está el detalle de los productos que integran la venta y acá está la cabecera que incluye el nombre, la fecha y estos totales que son fruto son datos derivados fruto de la sumatoria de los importes. Que cada vez que insertemos en esta tablita automáticamente serán actualizados. ¿Ya? Lo mismo, acá hay otro trigger que nos piden elaborar. Elabora un trigger que actualice el atributo importe y descuento de la tabla preventa. La actualización de este atributo lo debe hacer cuando se agregue un producto en el detalle de la preventa. El descuento se aplica sobre el 10% del importe total de la preventa. Perfecto. Entonces, nuestro trigger, la versión 1, como siempre, tenemos el nombre del trigger, le hemos puesto UPD descuento. ¿Sobre qué tabla? Sobre la tabla de venta cada vez que insertemos. Entonces, cada vez que insertemos, vamos a tener que leer la tabla inserte, los datos, porque aquí se inserta en esta tablita. No se olviden de ello. Se hace una copia de esa fila que acabo de insertar. Y lo mismo, voy y sumo el importe ya para ese número de venta de la tabla de venta. Sumo el importe, aquí se almacena el importe, y el descuento dice que es el 10% del importe total, por lo tanto lo multiplico por 0.1, ¿ya? Por 0.1 y hago la actualización acá, perdón, es IDES, esto está mal, es IDES acá ya, IDES. De lo que calculó el importe de descuento, acá hay una variable IDES, no es ITOP, para ese número de venta. Entonces lo que hace es ir a actualizar el atributo IDES de la tabla P venta cada vez que inserte igual un dato a la tabla de ventas. ¿Ya? Acá está. Cada vez que inserta un dato a la tabla de venta, se genera una actualización en la tabla. ¿En cuál tabla? En la tabla P venta.
Aquí corrijo, es IDES, ¿ya? IDES. Y ese es el trigger que se tiene que hacer. La versión 10 la otra versión 2 es que hagamos una función que calcule el importe, ya que reciba como parámetro el número de venta, y va y suma el importe total y retorna el importe total. Para mejorar esto, no se olviden siempre poner el is null, ¿no? Is null, si esto da null, devuelve 0, y con eso estamos tranquilos de que no va a devolver nulo. ¿Ya? Entonces, fíjense, primero, en la versión 2, la misma función. Primero, en lugar de tener mucho código en la tabla, lo que hago es hacerme una función que calcule el importe total, recibe como parámetro el número de venta. Hago otra función que me calcule el importe a descontar, recibe el número de venta también. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Fíjense que llamo al importe total, y este importe total lo multiplico por 0,1 y me da el descuento, y esto retorna el descuento, una función. Y por último hago el trigger, UPD descuento, ¿ya? Sobre la tabla de venta para la instrucción insert, y fíjense que acá lo único que hago es leer el número de venta de la tabla inserted, el número de venta de la tabla inserted. Fíjense cómo queda el código del trigger, queda en 2 instrucciones. Y acá digo, actualice el importe a descontar en base a lo que calcule esta función, que es esta de acá. ¿Ya? Y esta llama a esta otra función, fíjense, llama donde el número de ventas es igual al número de ventas. Fíjense cómo queda este trigger mucho más limpio, y esa es la forma en que deben trabajar. Traten de poner todo lo que son cálculos en funciones, y lo único que tienen que hacer acá es llamar esas funciones. Así el trigger queda prolijo, queda bien limpio, fácil de actualizar, porque todo está en funciones, ¿no? Se llama, fíjense, del trigger puedo llamar a funciones, y esta función puede llamar a otra función, y esta puede llamar a un procedimiento almacenado, ¿ya? Esta es la otra forma de desarrollar un trigger. Y bueno, eso es todo en cuanto a la